nosotros vemos, mis hermanos, cuando la palabra del Señor a través del profeta Ageo usa un término de desagrado del Señor cuando paró la obra de restauración. Y en esa palabra de desagrado está en el capítulo 2. Así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo: este pueblo dice, él no dijo mi pueblo, usó la palabra este pueblo dice, el pueblo de Dios, los ciudadanos de Jerusalén, se dijeron a sí mismos: no es aún el tiempo para estar en la obra del templo. Y habían muchas razones que parecían buenas por la cual se detuvieron, porque la obra de la reconstrucción era difícil, muy difícil. Entonces aquí hay conflicto de prioridades, ¿sí? La tierra estaba desolada. Fíjese nada más lo que ellos estaban enfrentando para la restauración. Tú sabes lo que es restaurar, que el Señor tiene que restaurar a su pueblo, a una iglesia donde su Espíritu Santo esté como un fuego que consuma al creyente, una adoración genuina en el Espíritu, en su presencia, y que se palpe ese amor entre los unos y los otros, ese amor por las almas perdidas, ese amor por los siervos del Señor, ese amor por lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario, ese amor por el precio que Él pagó por nuestros pecados. Es difícil porque hay conflictos. Aquí el trabajo era arduo. Ellos no tenían a estas alturas ya mucho dinero. Ellos sufrían, fíjense, sufrían fracasos de la cosecha y había sequía, porque ellos abandonaron la restauración de la adoración y pusieron en primer lugar sus casas adornadas. El Señor los trajo de Babilonia, pero el propósito era restaurar primeramente la prioridad, y así debe de ser, como lo dijo nuestro Señor Jesucristo: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Buscad primeramente las cosas que le agradan a tu Señor y Salvador. Buscad primeramente las cosas espirituales, y todas las demás, Él lo dice, Él lo promete, que vendrán por añadidura. Él no miente, porque Él no es hijo de hombre para que mienta. Él es verdadero, Él es fiel a su palabra. Y aquí vemos que habían enemigos a su alrededor que se resistían a la obra. Eso lo encuentras en Esdras capítulo 4. Había mucha oposición. Había que restaurar las murallas. Hubo oposición, sí. En Jerusalén, las murallas, mis hermanos, sí, al pueblo de Dios. Defendían al pueblo de Dios, mis hermanos. Y al mismo tiempo, esas murallas en Jerusalén defendían también el santuario. Esas murallas que se querían
reedificar, porque esas murallas eran como defensa. Esas murallas rechazaban los asaltos del enemigo y ofrecía seguridad a los habitantes de la ciudad. Esas murallas, cuán importantes son. También nosotros, aunque el Nuevo Testamento no nos habla de murallas espirituales, no, pero sí nos habla de una armadura que protege el templo de Dios. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque anda como león rugiente alrededor buscando a quien devorar, anda buscando a quien hacer caer, anda buscando a quien derribar. Por eso, la armadura de Dios es una defensa para nosotros. Eso nos ayuda a rechazar los asaltos del enemigo, como lo eran las murallas de Jerusalén. La armadura de Dios nos da seguridad, nos protege la mente. La armadura de Dios, el yelmo de la salvación. Cuánto necesito que el Señor, con su Espíritu Santo, lo escriba en la tabla de mi corazón, lo escriba en mi alma, lo escriba en mi mente, esa gran salvación que el Señor Jesucristo pagó por mi pecado, esa gran salvación que Él me dio de la condenación eterna, y que gloria a Dios resucitó de los muertos, me da seguridad de salvación. Y necesito el yelmo de todo lo que involucra en la salvación eterna. Ese es como un muro, una fortaleza del Señor, como lo es el escudo de la fe. Esa fe que proviene únicamente por medio del poder de la palabra de Dios. El que convierte mi alma, el que hace sabio al sencillo. La palabra de Dios, que es como un martillo que quebranta la piedra. De ahí viene la fe. Necesitamos nosotros también restaurar nuestra vida, y no es fácil. El propósito mayor del pueblo, mis hermanos, aquí en la época del retorno, del post-exilio, el propósito mayor era de que el pueblo recuperara su identidad como personas de fe, que recuperaran su identidad como personas de que conocen al Dios único y verdadero, de que recuperen su identidad, de dónde vienen, que su Dios es el mismo Dios del huerto del Edén, el mismo Dios que creó los cielos y la tierra. Por eso Moisés se le fue dado el libro de Génesis, a los israelitas también, para que conozcan su identidad, de dónde vienen y para dónde van. Ahí se encuentra Abraham, Isaac y Jacob. Cuán importante, mis hermanos, es volver a recuperar esa identidad que como persona nos identifica, nuestra fe. Aquí vemos, mis hermanos, que nuestra fe es muy importante. Así que aquí comenzaron los conflictos en el tiempo del profeta Ageo.
Y decía el pueblo, no ha llegado aún el tiempo. El tiempo de que la casa de Dios sea reedificada. Ese mal pensamiento, ese dardo de fuego del enemigo que pone malos pensamientos, que quiere detener la obra del Señor, que quiere retener la restauración del pueblo. Cuando nuestro Señor Jesucristo estaba llegando la hora de entregar su vida en la cruz, y le da y les declara a sus discípulos que Él va a sufrir, que Él va a ser azotado, que Él va a pagar ese precio y va a morir crucificado, en donde se encontraba la victoria sobre el pecado, la victoria sobre aquel que tenía el imperio de la muerte, donde se encontraba la victoria sobre el sepulcro. Pedro le dice, Señor, no lo hagas. Pedro le dice, Señor, tú no puedes hacer eso. Un pensamiento inyectado hacia la mente de Pedro, y el Señor le dice, apártate de mí, Satanás, porque me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. No es tiempo. Ese pensamiento, este pueblo dice, no es tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. No es tiempo de hacer la voluntad de Dios. Es tiempo de lo terrenal, es tiempo de mis prioridades, es tiempo mío. No tengo que invertir tiempo en la obra de Dios. Y el Señor lo oyó y vio el corazón del pueblo desanimado. Y había mucha razón de estar desanimado, porque mira todos los sufrimientos y fracasos de las cosechas, y había sequía también, no había mucho dinero y hasta el trabajo disminuyó. Y aquí vemos que el pueblo hizo que su excusa se escuchara que estaba muy bien. Su excusa como que lo maquillaron espiritualmente, diciendo, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Dios sea reedificada. O sea, ellos no podían hablar en contra de la idea de construir el templo. Así que hablaron en contra del tiempo. No es tiempo. En contra del tiempo. No es tiempo. La excusa. No es el tiempo de Dios para reconstruir el templo. No es tiempo todavía de levantarme a leer la palabra de Dios. No es tiempo todavía de pagar ese precio de la oración. Todavía no es el tiempo. Aquí, debido a esos grandes problemas y obstáculos en contra de la obra de Dios, el pueblo de Dios comenzó a racionalizar y a decidir que no era el tiempo para realizar la reconstrucción, porque era difícil. Así que ellos, quizás al decir que no ha llegado el tiempo, quizás ellos decían, aún todavía falta de los 70 años que Jeremías había profetizado allá en el capítulo 25 o en el capítulo 29. Aún no se había cumplido, quizás. Eso era lo que tenían en mente. El Señor le dice, este pueblo. Dios habla de su pueblo de esta manera diciendo, este pueblo. En lugar de decir mi pueblo, es que el Señor le desagrada
Le desagrada que no tengamos confianza en Él. Le desagrada que nos tomó como siervos de justicia, como esclavos de justicia, que no seamos obedientes a su palabra. Él le desagrada. Y aquí en este desagrado no dice mi pueblo, porque Él vio sus excusas y sus débiles prioridades y notó que su pueblo no estaban viviendo como su pueblo. Los creyentes tienen que vivir como lo son, como el pueblo de un Dios santo. El pueblo de Dios tiene que vivir como el pueblo de un Dios de justicia. El pueblo tiene que vivir como le agrada a su Dios. Pero ellos no. Esta palabra de este pueblo en vez de mi pueblo, nosotros lo podemos ver en la Biblia varias veces. Allá en el libro de Éxodo también lo podemos ver. Recién sacados del horno de Egipto, recién habían saboreado los israelitas las proezas de un Dios todopoderoso. Estaba fresco los juicios divinos que sus ojos habían contemplado, juicios sobre el río Nilo, juicio sobre el ganado, juicio con úlceras malignas, juicio con granizo y fuego. Sus maravillas los había presentado el Señor allí a su pueblo. Estaba fresco cuando el Señor abrió el mar rojo. Israel estaba sin esperanza. Faraón y su ejército, implacable y poderoso. Estamos hablando de una primer potencia en ese tiempo, con carros, capitanes escogidos. Y el mar, un mar profundo. Ahí prácticamente predominaba la muerte. Ellos habían visto cómo el Señor hizo esta proeza, que abrió el mar en seco. Y ellos estuvieron entre la vida y la muerte y experimentaron la obra maravillosa del Señor. Pero cuando llegan al monte Sinaí y Moisés sube al monte, a la cumbre, y recibe las tablas del pacto, el pueblo vio el humo, vio el temblor de tierra, vio la potencia del Dios Todopoderoso en su esplendor, y tuvieron temor. Pero como Moisés se tardó 40 días, dice el que nos sacó de Egipto, algo le habrá pasado. Haznos dioses. Y luego hicieron un becerro de oro. El Señor le desagradó, así como usó aquí este pueblo en vez de mi pueblo. También allí en Éxodo 32 el Señor le dice a Moisés, el Señor le llamó a Israel tu pueblo. El pueblo de Moisés no era el pueblo del Señor, porque ellos no estaban viviendo como su pueblo. Ellos ahora le pertenecían a Moisés y no al Señor. Tu pueblo, le dice el Señor a Moisés. Entonces le dice, anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Aquí igualmente. Esa es nuestra naturaleza, hermanos, caída. Nuestra falta de fe. Nuestra falta de conocer a este Dios de las Escrituras.
Por eso no es bueno la ignorancia. Para una restauración necesitamos la palabra del Señor para restaurar la adoración, para restaurar nuestras vidas, para restaurar nuestros hogares, para restaurar nuestras escuelas dominicales, para restaurar nuestras iglesias. Es importante la palabra de Dios. Por eso aquí, este pueblo, mis hermanos, en el tiempo del retorno se entiende, porque tenemos que recordar que ellos, en este caso, no eran malas personas. Ese remanente que había regresado y que estaban con enemigos a su alrededor y escombros para donde quiera que volteaban. Sí, ese remanente que había regresado de Babilonia, 50,000 regresaron con Zorobabel. Aquellos que estaban más comprometidos con Jehová de los ejércitos a la restauración de Jerusalén. Pero esos conflictos de intereses, mis hermanos, era el problema aquí. Ahora Ageo entonces sigue trayendo la palabra del Señor y expone qué tan equivocado estaba el pueblo. Y en el versículo 3 les hace ver su verdad. Por eso, mis hermanos, para restaurar nuestra vida, tenemos que ser humildes a las verdades del Señor. Cuando el Señor nos habla por su Espíritu y por su palabra y nos confronta, necesitamos ser humildes. Versículo 3 y el versículo 4 dice: entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo: es para vosotros tiempo para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta. La palabra de Dios, el Señor vio y escuchó las excusas del pueblo y esas prioridades de ellos, y Él tenía que decirles por medio del profeta Ageo esto: es para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas, quiere decir de lujo, ¿sí? El pueblo decía que no era el tiempo para reconstruir el templo. Los intereses del Señor, las cosas del Señor, no es tiempo, ¿sí? Por esas acciones, mis hermanos, decían ellos, el Señor los confrontó que si era tiempo para vivir en bonitas casas reconstruidas. No es malo tener una casa, pero sin descuidar los intereses del Señor. Aquí lo estamos viendo, ese principio bíblico que puede ser aplicado a la iglesia. Aquí el pueblo decía que no era tiempo. Recuerden lo que hizo Salomón. Salomón construyó primeramente la casa de Dios y después lo construyó para sí mismo. Pero la casa del Señor está desierta. Tal parece que no hay nadie quien ame la casa de Dios. Ese problema lo venimos observando mucho, porque estamos muy ocupados en nuestras prioridades. Ese es el problema por la cual no restauramos nuestra vida, número uno. Y no ponemos prioridad en lo que el Señor ama, como las almas perdidas, como que restauremos nosotros
nuestro espíritu, nuestra alma, nuestro cuerpo, perfeccionando la santidad en el temor del Señor y con todas nuestras fuerzas volcar nuestro amor a Dios en nuestra alma, todo lo que tenemos. Aquí, esta palabra del Señor entonces dice: mi casa está desierta. Este era el verdadero problema.